Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Quién es ese servidor? Puede ser el gobernante o el pueblo de Dios que lo sacará del exilio. Ante todo es un elegido y Dios lo ama entrañablemente. Es un servidor pacífico, humilde, recto y justo, un liberador. Pero también el pueblo debe considerarse elegido y germen de alianza de toda la humanidad con Dios. La esperanza es un servidor de esas características, la depositamos en Jesús, de modo que nadie se crea Mesías, Señor y Salvador. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios, que es nuestro Papá bueno, la conversión a la que nos llama Jesús, con la fuerza de su Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta jornada, ya estamos en nuestra Semana Santa, lunes santo. Este lunes es llamado el lunes de la unción en Betania. Pidamos, queridos hermanos, que la fuerza y la gracia del Señor nos ayude verdaderamente a prepararnos ya en este camino de la pasión, muerte, pero sobre todo resurrección con el Señor. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni desalentará hasta implantar el derecho a la tierra. Y las costas lejanas esperarán la ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba de lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús,
sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya a las vísperas, ¿verdad?, de nuestra resurrección. Hemos comenzado esta Semana Santa, lunes santo. Tenemos esta lectura que es tan importante y que nos hace recordar alguna de nuestras actitudes ante el Señor y ante la propuesta del Señor. Fíjense cómo el Evangelio, ¿verdad?, nos está aquí hablando y nos está diciendo de la acción de Jesús cuando llega a la casa de Lázaro, María y Marta, a quien él había resucitado, dice. Y aquí entonces aparece esta mujer que toma, dice, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unge los pies de Jesús. Es importante que esto tengamos en consideración porque ciertamente lo que aquí el perfume de nardo está significando para nosotros, esa fragancia, significa la vida, la actitud del cristiano. Es lo que debe en realidad impregnar la vida de todo cristiano, la vida de la comunidad, la vida de la nación, la vida del mundo, de la humanidad. O sea que si nosotros vivimos como cristianos auténticamente comprometidos con nuestro camino de fe, ciertamente que eso, queridos hermanos, se tiene que notar. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, no es simplemente, tenemos que un perfume que se derrama, ¿verdad?, sino que tenemos que entender el significado, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, y justamente en un lunes santo, en que el Señor nos está diciendo que este frasco del perfume de nardo es derramado sobre los pies del Señor, lavando los pies del Señor. Ciertamente que aquí después hay reacciones y justamente de alguien como Judas, que dice que después incluso él metía la mano en la lata, es decir, que robaba. Entonces, ¿por qué no se vendió esto por tantos? Entonces, se le podía dar a los pobres. Y dice, no, él no lo decía por eso, sino que porque él quería ir una platita para después poder meter la mano en la lata también. Bueno, pero lo importante es lo de la fragancia. Esta fragancia que como vida del cristiano se tiene que transmitir a todos. El perfume es entonces lo que llega a peña neñas en tú, pero no en un sentido literal que tenemos que tomar de la Biblia, sino que es la vida, la fragancia del cristiano. La fragancia del cristiano, nuestras obras, lo que se ve, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros somos, es entonces lo que nosotros tenemos que dar también a conocer, lo que se tiene que ver entonces como vida cristiana, por eso les decía, como compromiso cristiano. Entonces, queridos hermanos, esto es elemental y fundamental que tengamos en cuenta, porque el amor que está mostrando esta mujer, María, dice que derrama este frasco, ¿verdad?, de perfume, de nardo perfumado. Ponáis de nardo, tú algunas veces, pero realmente dice luego, inunda toda, impregnó con la fragancia del perfume toda la casa, toda la casa. La vida del cristiano auténticamente vivida tiene que impregnar. Incluso nosotros, queridos hermanos, nosotros recibimos ese perfume en el bautismo, el santo crisma. ¿Por qué ese perfume nosotros recibimos? Justamente porque el símbolo, el signo profundo de ese perfume del santo crisma es que también nosotros tenemos que perfumar. Es decir, tiene que ser nuestra vida, tiene que ser testimonio, tiene que ser ejemplo. En el sentido de que el que está bien perfumado, entonces se huele, se ve, se siente. Ahora entonces vamos a ver un poco. Peñandera peñande, murubi balaya sagui. Amba esta puquere vaya ella.
Paponaba tapa inebu. Ayer, apeala ya esa. Apeala ya ponanduana ya esa ponana. María entonces lo que está haciendo es perfumar, dice, el ambiente, pero con su presencia. Pero ante esta situación, queridos hermanos, viene lo de Judas, ¿verdad? Porque Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. Y peitemos hoy día de San Juan. San Juan entonces no tiene pelos en la lengua, sino que va directamente. ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Pero él dice, lo decía, no porque él quería verdaderamente encargarse de los pobres o esas cosas, sino que porque él quería robar simplemente. Entonces, ¿qué significa aquí el robar? El robar, queridos hermanos, significa también cuando nosotros tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las riquezas, como ahí peñan de pope, peñan de yara, andan ya puru ponaina, peñan de yaguerecoa, peñan de yara o me eva peñan de. Eso es robar. Eso es robar, porque el Señor te ha dado cualidades, riquezas, para dar esa fragancia a tu familia, esa fragancia a tu sociedad, esa fragancia como cristiano, pero al contrario, nosotros no estamos haciendo nada como cristianos. No nos comprometemos con nuestra comunidad. Somos muy panchos, somos muy cómodos en la vida del cristiano. Yande yara ñane atoy ñane no ya ñande peyuge ay cote me vendere. Pela pembojan ponata, coñaneneta, pela pembojan ponata, conderoga, pube, y así sucesivamente. Somos los responsables. Y no entonces con esta actitud mezquina, porque al final de cuentas, con esto estamos robando, con esto estamos sacando las posibilidades verdaderamente a nuestra sociedad, a nuestra familia, para vivir, para ofrecerle los valores, los criterios que el Señor pone en nuestras manos y nos regala. Y después también hay otra cosa muy interesante, ¿verdad? Cuando dice a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Es decir, queridos hermanos, la fuerza del resucitado que está en medio de nosotros es aquella fuerza que ahora también a nosotros nos envía hacia los demás. Y siempre vamos a tener y siempre tenemos alrededor nuestro personas que verdaderamente nos necesitan. Personas hacia quienes el Señor nos está enviando. A los pobres, a las personas necesitadas, a ese que está a tu lado. Calculamina hoy, mañana lleva. Siempre alguien te va a necesitar. En tu trabajo, ¿quién es ese que te está necesitando? Entonces no pensemos simplemente en un pobre pordiosero o en un pobre que no tiene nada que comer, sino que puede ser que ese pobre también tenga todos los bienes materiales, hablando entre comillas, pero sin embargo tiene una gran pobreza de espíritu, una gran pobreza del corazón. Jamón burripe mañana, vender esa persona, porque estamos en el cote, vender la peña en botuno, la peña ahí va a ver. A ellos siempre los van a tener. A mí ya no me tendrán. Pero ¿qué significa a mí ya no me tendrán? Y quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros verdaderamente nos enriquecemos, nos alimentamos, nos fortalecemos desde Cristo, desde el Señor, entonces ya no hace falta ni hay esa necesidad de que esté continuamente el Señor diciéndonos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. ¿Por qué? Y porque yo ya estoy en ustedes, yo ya estoy en tu comunidad, yo ya estoy en tu familia. Entonces la en un sentido hasta podríamos decir carnal, físico, ¿verdad? Pero el Señor está siempre y nosotros somos ahora los alter Christi. Y ese alter Christi que ahora entonces se abre, se dirige y se da cuenta. Hace que toda la sociedad entonces pueda sentir y respirar ese buen olor de Cristo. Pidamos entonces en este lunes santo que tengamos conciencia de que nuestro caminar, morir a nuestros egoísmos y sobre todo
perfumar nuestro ambiente, nuestra nación, nuestra familia, significa para nosotros un camino de conversión, pero sobre todo un camino de compromiso. Ya no hace falta que Jesús esté continuamente ahí diciéndonos lo que tenemos que hacer, porque ñande ya ikuá morama lleva, hañande hoy entonces con anga ya yesape ama, hañande hoy con anga ña ikuame hañame epeñande yara o me eva ekuave ñande. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor nuestras súplicas. Respondemos, Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que guíen al pueblo por el camino de conversión sincera y estén apoyados en la cruz de Cristo. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos aquellos que ponen resistencia a la conversión, para que por medio del Espíritu Santo se abran sus corazones y estén iluminados sus mentes, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestras autoridades locales, para que vean las principales causas de los problemas y procuren responderlas. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos los que buscan al Señor, para que esta Semana Santa sea una gran oportunidad de encontrarlo. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los pobres, enfermos y sin techos, para que haya mayor sensibilidad hacia los marginados de nuestra sociedad. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos los presentes, para que experimentemos durante esta Semana Santa los frutos de una sincera conversión. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé la plena salvación. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu alta luz de vino y paz son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado. Produzca en nosotros fruto de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos con júbilo el himno a tu grandeza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión redentora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, de los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos el signo de la paz en el Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Visita a tu pueblo, Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios, para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos encomendamos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta
para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.